Sobre la biografía esteniana, una gran mujer de nuestro siglo, escrita por la Madre Teresa Renata del Espíritu Santo. Primero, ¿una biografía? La biografía. No es ninguna tarea fácil el hablar de Edith Stein, primeramente porque en último término es en realidad imposible hacer declaraciones precisas sobre una persona tan bien y exclusivamente determinada desde el punto de vista religioso. La vida íntima de semejantes personas pertenece al secreto de Dios. Además, Edith Stein, la más tarde hermana Benedicta de la Cruz, era una naturaleza extraordinariamente concentrada, cerrada en sí misma, secretum meum mihi, mi secreto para mí. Esta palabra que me dirigió en cierta ocasión ocupa con derecho un lugar en todas sus biografías. Después de estas palabras de Hedwig Conrad Martius, íntima amiga y madrina de bautismo de Edith Stein, parecería que la tarea de escribir una biografía sobre la filósofa carmelita es una tarea imposible. Nada más lejos de la realidad. Es cierto que cada persona es un misterio y que las profundidades del alma, donde cada ser humano se encuentra a solas con su verdad, son un libro de 7 sellos. Sin embargo, conversaciones, cartas, escritos, pensamientos y su traducción en las correspondientes acciones son indicativos de cada persona y nos pueden ayudar a tener cierto conocimiento de ella. Lo mismo debió de pensar la Madre Teresa Renata del Espíritu Santo, a la sazón maestra de novicias de Edith, primero y priora del Carmelo de Lindenthal. Después, pues a ella debemos la primera biografía escrita sobre Sor Teresa Benedicta. No es una biografía cualquiera, es la biografía, así sin más, y ello por diversos motivos que iremos señalando. Para empezar, vamos a aplicarle el tercer grado. Nos preguntaremos el qué, el quién, el cuándo, el dónde, el cómo, el por qué y el para qué de dicha obra. El tercer grado. ¿Qué? Una guirnalda de pensamientos. Lo que apuntaremos no enmarca propiamente una biografía, es solo un ramillete lo más real y palpable posible de recuerdos y testimonios que brindamos como fuente a aquellos que están llamados a ofrecer en su época una vida digna de esta mujer. Página 9. Así se expresa Teresa Renata en la introducción. Por tanto, ella misma deja claro que no se trata propiamente de una biografía. En determinados momentos la falta precisión, aunque no claridad. La cronología no es una obsesión para su autora, posee un carácter hagiográfico. Su autora entiende esta tarea como un servicio a la Iglesia y al mundo. Como todo, podemos decir que es un escrito biográfico, pues si bien no se rige por los cánones de la moderna biografía, sí se proporciona datos suficientes para conocer bastante de este misterio que fue la persona de Edith Stein. 2.2. ¿Quién? La Madre Teresa Renata del Espíritu Santo, Posselt. Nuestra improvisada biógrafa nace en Neuss el 28 de abril de 1891, el mismo año por tanto que Edith Stein. Muere en Colonia el 23 de enero de 1961. Perteneció a una familia acomodada. Su padre era director de la Sociedad de Seguros de Incendios. A partir de 1897 irá a la escuela. Con 15 años marcha a estudiar a Bonn. En 1907 estudia un año en Bélgica música, ciencia y labores de casa, es decir, la típica formación de tipo tradicional reservada a las mujeres burguesas de su época. Tras frecuentar en 1916 un curso en Berlín dirigido a formadores de juventud, vuelve a su casa y abre una guardería en su parroquia. En 1919 entra en el Carmelo de Colonia. Su profesión perpetua tiene lugar en 1923.
inmediatamente es enviada a la nueva fundación que el Carmelo de Colonia ha hecho en Cordel, Trier. Allí permanecerá hasta 1933, año en que regresa a Colonia como subpriora y maestra de novicias. El 8 de enero de 1936 será elegida priora del convento, servicio que desempeñará durante más de 20 años. Además de ser escritora y primera biógrafa de Edith Stein, tiene el mérito de fundadora por haber recuperado el convento y la iglesia original María Reina de la Paz tras su destrucción por las llamas de 1942. Su producción editorial no es muy abundante, pero sí clave y decisiva. Junto a la biografía que estamos comentando, encontramos dos escritos propiamente carmelitanos, uno de carácter biográfico sobre la carmelita M. Erzberger y otro de tipo histórico preparado para celebrar el año jubilar de 1937, en el que el Carmelo de Colonia cumplía 300 años de existencia. Es con mucho el mejor estudio de historia carmelitana realizada en este periodo en el Carmelo alemán. Tiene una buena base crítica y documental, debida en gran parte a la colaboración prestada por Sor Teresa Benedictina. También escribió un devocionario en honor a la Reina de la Paz, pero sin duda su tema favorito es el Espíritu Santo, a quien dedica 3 estudios. Por lo que se refiere a su relación con Edith, es patente el respeto y amor mutuo que existía entre ambas mujeres. Sin embargo, la postura de la madre Renata no fue siempre tan amistosa, y hemos visto que la diferente educación recibida les separaba. Según testimonios de otras hermanas, Edith fue tratada por la madre siempre con mucha severidad. La actitud de Sor Benedicta siempre fue de gran humildad, y no cabe duda de que ello fue muy valioso para su crecimiento espiritual. Las razones de esta cierta irascibilidad no son fáciles de reconocer, pero una, que corresponde bien al sentir de la época, podría ser cierta tendencia anti-hebrea. De hecho, cuando vinieron al convento para que votasen las monjas el 10 de abril de 1933, la madre Renata delató que no votaba porque no era de raza aria. 2.3. ¿Cuándo? 1 de mayo de 1948 a 9 de agosto de 1952. La primera edición tuvo lugar en 1948, por tanto poco después del martirio de Sor Benedicta y finalizada ya la guerra. En concreto, la Madre Teresa firma la introducción a la biografía el 1 de mayo, indicando que tal fecha era el 10º aniversario de la imposición del velo de Edith. Recordemos que también un 1 de mayo, en este caso el fatídico año 1933, tomará la decisión de entrar en el Carmelo. En ambas fechas se celebraba el Domingo del Buen Pastor. El 25 de diciembre de 1948 fue publicada por los editores Glock und Lust de Nürnberg, la edición de que hoy disponemos está fechada en el 10º aniversario de Edith Stein, 9 de agosto de 1952, página 350. No es extraño que la Madre Teresa escogiera esta fecha, pues la novedad de esta edición respecto a la anterior, aparte de nuevos materiales incorporados al texto, es un apéndice en el que se ofrece el dato de la fecha exacta del martirio de la Carmelita, hasta entonces dolorosamente desconocido. 2.4. ¿Dónde? En Colonia. Es decir, en el Carmelo en el que la autora fue maestra de novicias de Edith y priora. Colonia era la ciudad del anhelo por el claustro de Edith. El Carmelo era toda una institución en la ciudad. Nacido en 1637, se trata de un convento que lleva en sí directamente la tradición teresiana más antigua. A pesar de las exclaustraciones sucesivas, y ello gracias a las fundadoras, tenía una fuerte vocación misionera y fue el foco de expansión de la rama femenina de la orden en Alemania. De hecho, había propiciado ya 12 fundaciones,
entre ellas la de Echt. Ya hemos señalado que en 1937 se celebró por todo lo alto los 300 años de su existencia. En él se reúnen 3 de las 4 escritoras carmelitas que destacan en la época. Es el más abierto a las necesidades del momento y el más activo. Todo ello favoreció que Edith Stein pudiera continuar con su actividad científica dentro del convento. 2.5. ¿Cómo? Una sinfonía evangélica en 2 movimientos. Sí, la biografía escrita por Teresa Posselt es una auténtica sinfonía por su estilo ágil, de fácil lectura, en absoluto empalagosa. En definitiva, un conjunto armonioso y melódico. Es también evangélica en el sentido de escrita según el género evangelio. De hecho, su finalidad no es estrictamente histórica, sino un testimonio de fe, al igual que los evangelistas dispusieron de distintas fuentes para componer sus obras. Dichos de Jesús, colecciones de milagros, otros relatos evangélicos, etc. La Madre Teresa ha podido utilizar cartas, escritos autobiográficos de la santa, testimonios orales o escritos de diversas personas, sus propias apreciaciones personales, etc. Por otra parte, esta biografía muestra una vida evangélica, la de Edith Stein, confiada en las manos de Dios, como ella gustaba decir, servidora de sus hermanos y con predilección por los pobres, con una vida de oración intensa, de tal forma que alguien la definió como la imagen de la Ecclesia Orans, ejemplar por su celo apostólico en el marco del cual desarrollaba actividad científica. Por último, la autora quiso que nuestra sinfonía evangélica tuviera 2 movimientos, en la corriente del tiempo, antes de entrar en el Carmelo, y en el puerto de la voluntad divina, desde entonces hasta su martirio. Se observa cierta desproporción en el tratamiento de temas y épocas. Así, los últimos 5 meses abarcan unas 50 páginas en la edición que hemos empleado. Sus escritos autobiográficos, Mi primer semestre en Göttingen y Camino del Carmelo, son los capítulos más largos de la obra. Estos 2 movimientos también se asemejan a la vida del maestro. Como él, nuestra Edith tuvo su primavera de Galilea, conversión al Dios verdadero y vocación carmelitana, seguida de la crisis y la subida a Jerusalén, Echt, para terminar en la Pascua del Martirio. 2.6. ¿Por qué y para qué? Por amor. Todo en el cristianismo sucede por amor. La empresa literaria de la Madre Teresa Renata no podía ser menos. Podemos concretar ese amor en 3 motivaciones. En primer lugar, por recuperar la memoria de Edith, una persona que había dejado una profunda huella en el Carmelo y en la propia Madre Priora, no solo por las circunstancias de su muerte, sino también por su santidad. Es la memoria de una mujer que, como un fanal resplandeciente de verdad, brilló en un tiempo que prefirió las tinieblas a la luz. Página 9. En segundo lugar, como servicio a los historiadores. Como hemos visto, la ciencia histórica no era ajena a los intereses de la Madre Renata. Su trabajo fue de vital importancia en un tiempo en el que los escritos de Edith eran de difícil acceso, dudándose de si algún día se podría reunir la mayor parte de ellos. Por último, por celo apostólico. En efecto, dice su autora que una tal biografía podría servir mucho para almas interiores dadas a Dios en el Carmelo, en otras órdenes y en el estado sacerdotal, y tendría además un elevado valor teológico místico. Dice en la página 10. De hecho, así ha sido, pues esta biografía, directa o indirectamente, ha dado a conocer la figura de Sor Teresa Benedicta de la Cruz a muchos cristianos y hombres de buena voluntad. 3. Difusión de la biografía. Hemos terminado nuestro particular interrogatorio, pero nos quedaría todavía la pregunta por los efectos posteriores. Estos fueron asombrosos, tal como la misma autora reconoce. Entre comillas, los pedidos fueron tan numerosos
que ya el año nuevo de 1950 estaba preparada la quinta edición y la traducción en 5 lenguas extranjeras. Cierra comillas. Por tanto, un auténtico bestseller. Por lo que a nuestro país respecta, su traducción al castellano fue publicada en 1953 y 1960 por la desaparecida editorial Dinor de San Sebastián. Fue la primera fuente de que dispusieron los lectores de habla hispana para acercarse a la figura y al pensamiento de Edith Stein. Le siguieron otras muchas biografías que copiaban de esta o eran simples traducciones del alemán. Por fin, en junio de 1998, gracias a la editorial Monte Carmelo de Burgos, pudo ver la luz una nueva edición de Edith Stein de Madre Teresa. La edición fue preparada por el carmelita Francisco Javier Sancho Fermín, gran conocedor y difusor de la figura esteniana en España. En noviembre del mismo año apareció la segunda edición, así como una reimpresión de esta en septiembre de 2000. Ciertamente, el trabajo de la priora de Colonia no se puede comparar con la seriedad y la rigurosidad del reciente estudio de Miller y Neyer. Con todo, sigue teniendo el honor de haber sido, si no la mejor, sí la primera. 4. Algunos versículos. Ya hemos indicado el carácter evangélico de la biografía escrito por Teresa Posselt. Quisiéramos ahora rescatar algunos versículos de la misma. Muchos son los temas, las situaciones, los personajes que pueden estudiarse en esta obra. Nosotros nos limitaremos a señalar un tema, la providencia, una situación, la persecución contra los judíos, y un personaje, su madre. Por lo que se refiere al tema de la providencia, sabemos que si abandonarse en las manos de Dios es una constante en la vida de Edith. Ella siempre pone el dato sobrenatural por encima del natural, no solo por celo apostólico, sino por convicción personal. No en vano, la introducción que Madre Renata hace a la obra aparece encabezada con una cita de Sor Teresa Benedicta a Croce, que comienza así: lo que no estaba en mi plan entraba en los de Dios. Esa providencia divina le ha ido guiando en su búsqueda de la verdad. Así, Dios quiso que el contacto con la fenomenología le pusiera de nuevo en contacto con el mundo religioso. El mismo Dios quiso, en su primer encuentro con el cristianismo, tuviera lugar con el conocimiento del Padre Nuestro en gótico, fruto de sus estudios de germanística. Tendría también su primer encuentro con la cruz y con la virtud divina que comunica a los que la llevan, con ocasión de la muerte de Reinach y la fortaleza con la que su mujer y su hija afrontaron el trágico suceso. Esa providencia a veces se resistía a sus planes, como cuando quería entrar en el Carmelo, pero su director espiritual se lo impedía, al sopesar toda la actividad científica y apostólica que podía desempeñar fuera. Con todo, siguió confiando, contra viento y marea. Es la fuerza de la esperanza cristiana. Tal es así que, incluso en las situaciones más adversas, incluso aunque fueran exclaustradas y privadas de los sacramentos, también entonces se haría presente el Señor. En segundo lugar, Edith nunca permaneció indiferente ante el sufrimiento de su pueblo, a pesar de cierto anti-hebraísmo suyo. Su primera biógrafa no escatimó testimonios en este sentido. Nuestra santa propiciará la conversión de muchas jóvenes judías al cristianismo, pero ello no supone una traición a su pueblo con el que siempre vive identificada. La biografía de Madre Teresa ofrece en este sentido un documento histórico bien importante: la carta pastoral que los obispos holandeses escribieron condenando la persecución del pueblo judío, y que fue leída en todas las iglesias el domingo 26 de julio de 1942. Lejos de mejorar las cosas, las agravó, entre otras para Edith,
y su hermana Rosa. Terminamos con unas palabras de Madre Teresa Renata sobre el tema. Comillas. Edith Stein, lo mismo que Sor Benedicta, fue siempre consciente de su descendencia del pueblo escogido, pero sería un error creer que se gloriaba de su judaísmo. Solamente hablaba sobre tales cuestiones con la mayor llaneza ante aquellas que sabían adorar los caminos de Dios sin las cargas de las opiniones del día. Qué explicable es que ella sufriera con su pueblo. Cierra comillas. Enlazamos así con un personaje tan importante en la vida de la carmelita mártir como su madre. A ella se le dedican numerosos pasajes en la primera biografía de su hija y aún casi capítulos enteros, como ocurre en el dedicado a su conversión. La fuerza de esta mujer era extraordinaria en todos los sentidos, pero especialmente en el terreno moral y religioso. Con todo, la conversión de su hija primero y la entrada en el Carmelo después fueron duros golpes. Edith Stein siempre le mandó una carta cada semana, pero tras su entrada en el claustro, la madre dejó de contestarlas o dejaba esa tarea a Rosa. Su madre murió el 14 de septiembre de 1936, fiesta de la exaltación de la Santa Cruz y día de renovación de los votos en el Carmelo. La misma Edith se encargó de deshacer el rumor sobre la conversión de su madre al catolicismo en su lecho de muerte. En definitiva, ambas, madres e hijas, estaban en las manos de Dios. 5. Límites de este escrito. La existencia de dichos límites no quita valor a esta biografía. Se explican por los condicionamientos sociohistóricos bajo los que fue escrita. Así, por ejemplo, su autora no pudo consultar otras muchas fuentes que le habrían sido de gran utilidad para su trabajo. Muchos manuscritos se habían salvado, pero se encontraban almacenados en el archivo Husserl de la Universidad de Lovaina. No se sabía de que allí había y la Madre Teresa Renata no podía acceder a ellos, dado lo convulso del periodo en que nos situamos, la inmediata posguerra. Son comprensibles, por tanto, algunos pequeños errores en la cronología o en noticias sobre lugares y personajes. En la edición española que hemos manejado, el editor va señalando en nota al pie las incongruencias. Se echa en falta también el aparato crítico que habría aportado cientificidad a la obra. Para finalizar, nos atrevemos a sugerir aquí algunos aspectos que podrían mejorar la traducción castellana. El primero sería el cuidado de las comillas que abren y cierran las citas textuales. Utilizar doble tipo de comillas ayudaría a deshacer confusiones. Por otra parte, en no pocas citas aparecen las comillas solo al principio de la cita. En la página 301, primera línea, se lee, entre comillas, apostolado, cuando el contexto invita a pensar que sea apostatado, entre comillas. Habría sido deseable en una obra de estas características la elaboración de un índice de personajes al final del libro. En cambio, otros detalles son de agradecer, como el hecho de poner en mayúsculas el nombre del personaje si es la primera vez que éste sale en el relato. No somos ningún experto en Edith Stein, por lo que confesamos que tampoco sabemos si estos pequeños detalles son simples errores de imprenta o ya estaban en el manuscrito de Posselt. Indubio pro reo. 6. Conclusión. Vocación de ser raíz. Una novela sobre la vida contemplativa escrita por Buxarraiz se titula Elisenda, vocación de ser raíz. Tal fue también la llamada de Sor Teresa Benedicta de la Cruz. Ella estuvo enraizada en la verdad de la promesa de su pueblo, la verdad del encuentro con Cristo en la Iglesia. Solo así pudo seguir cantando a la providencia de Dios, aún en medio de tantas dificultades. Comenzábamos con las palabras de una íntima amiga de Edith, concluimos con el testimonio, en cierto modo profético,
de otro personaje bien cercano a la Santa Carmelita, Dom Rafael Baltzer. La vida de esta carmelita y filósofa mártir, que hemos podido conocer de la mano de la Madre Teresa Renata, ha fructificado abundantemente. Comillas. Ignoramos que tienen predeterminado la providencia divina con la retornada a la patria del cielo. ¿Subirá un día a los altares de la iglesia o pasará como una figura ideal de la historia? No me maravillaría si quedase en lo último. Una cosa debe quedar siempre en firme: su figura, su oración y su trabajo, su silencio y su pasión, su postrera marcha hacia el oriente, no desaparecerán fácilmente de la memoria de las generaciones venideras, irradiando siempre espíritu de fortaleza y despertando anhelos para ahondar en la fe, la esperanza y el amor. Cierra comillas. Escrito por José Alberto Sutí Lorenzo en el año 2003.